Hello guys, welcome to the third part of this class, the present simple. Bienvenidos a la tercera parte y la tercera clase de nuestro tema, que es el presente simple. So let's go to share the screen for you to see the third part, para que veamos la tercera parte. Ok, ya está allí. Very good. Aquí tenemos present simple part 3. Very good. Vamos a ver, how do we ask a double question? ¿Cómo hacemos una pregunta WH en present simple? Una pregunta WH es la pregunta de información. Como por ejemplo, what, where, when, which, why, and how. Es decir, what, qué, where, dónde, when, cuándo, which, cuál, why, por qué, how, cómo. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esas preguntas? Bueno, aquí tenemos la fórmula o el orden en el que debemos hacer la pregunta. Decimos alguna de estas WH, que son las preguntas de información, porque nuestra respuesta va a ser una información. Luego de que coloquemos alguna de ellas, porque en primer lugar vamos a colocar la WH, la palabra interrogativa, luego vamos a colocar el do o el das, que es nuestro verbo auxiliar. Luego, más, dice que el signo de más, vamos a colocar el sujeto. Aquí tenemos una especie de un muñequito, es el sujeto de la oración, que puede ser cualquier pronombre personal, sea tercera persona o plural. ¿Ok? Por eso que tenemos do o das. Si tenemos do es porque aquí ya está un plural o una primera persona. Si está das es porque aquí debe estar un he, un she o un it. Es decir, terceras personas. Very good. Luego vamos a colocar el verbo. Puede ser cualquier verbo. ¿Ok? Recuerden que en las preguntas no van a existir la regla de la S. En las preguntas no. Solo la regla de la S es para oración positiva. Very good. Y colocamos un complemento. El complemento puede ser una expresión de tiempo o un objeto, un lugar. ¿Sí? Very good. Aquí tenemos algunos ejemplos. Example. Where. ¿Dónde? Where do you work? Tenemos en primer lugar la palabra interrogativa where, luego colocamos el auxiliar do. ¿Por qué usamos do? Porque estamos trabajando con you, que es la segunda persona. Do you work? Tenemos el verbo work. ¿Ok? Fíjense que no hay ninguna S ni nada porque estamos haciendo una pregunta. Y las S, en la regla de las S no van en las preguntas. Tenemos también when. When does. ¿Ok? Siempre debemos colocar la palabra interrogativa en primer lugar. When does he go to the mall? ¿Cuándo va él al centro comercial? He. Como estamos trabajando con he, entonces el verbo auxiliar es does. ¿Ok? When does he go to the mall? ¿Ok? El verbo es go, no le agregamos ese porque estamos haciendo preguntas. Very good. También tenemos otra pregunta con what. What do you do? What do you do? ¿Qué haces? ¿Ok? Tenemos la palabra interrogativa what, luego el auxiliar do, porque estoy trabajando con you y you trabaja con do. Este do que está aquí al final no es verbo auxiliar, es el verbo hacer. ¿Ok? Él también significa hacer. Cuando está posicionado en primer lugar o en segundo lugar, como este caso, es el verbo auxiliar do. Y cuando lo usamos después del sujeto, es decir, después del pronombre personal, es el verbo hacer. Y aquí dice, ¿qué haces? ¿Ok? Very good. Vamos a ver. Examples. Tenemos con like, work, and have. ¿Ok? Vamos a hacer preguntas con where. Where do you work? ¿Dónde trabajas? ¿Ok? Siempre la pregunta interrogativa, la WH en primer lugar, luego el auxiliar, en este caso do, porque trabajo con you. Y el verbo, where do you work? La respuesta es una información y decimos, I work at the bank. Yo trabajo en el banco. Yo trabajo en la farmacia, en un lugar, ¿verdad? Ok, es una información.
Vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, what does he like? What does he like? Estamos usando does porque estamos trabajando con he, tercera persona. Pero antes colocamos what, es decir, la palabra interrogativa. Estas son preguntas de información. What does he like? ¿Qué le gusta? Estoy preguntando una información. La respuesta es he likes candy. A él le gustan los caramelos. En este caso, en la respuesta, como es una respuesta de información, no lleva yes y no lleva no, ¿ok? Porque no me están preguntando para que yo diga sí o no. Es una información. ¿Qué le gusta? A él le gustan los caramelos, ¿ok? En el caso de esta respuesta, sí voy a colocar ese al final, porque no hay un das, ¿ok? Que me sustituye, ¿ok? El das está en la pregunta, ¿ok? Very good. Aquí sí voy a colocar la S, porque es una oración positiva. What does he have? What does he have? ¿Qué tiene él? ¿Ok? Vamos a colocar have. ¿Por qué? Porque no le colocamos S, porque tiene el auxiliar does. ¿Ok? Que sustituye a la S. Es decir, ¿qué tiene? Have significa tener. He has a motorcycle. Él tiene una motocicleta. Entonces, en la respuesta, si vamos a cambiar have por has, le vamos a colocar S y le vamos a quitar la B pequeña y la E y le vamos a colocar una S, porque no tiene das esta oración. Cuando es oración positiva, cuando es una respuesta de información positiva, decimos, colocamos la S. En el caso de have, dice, the verb have is an irregular verb. Es un verbo irregular. In the third person, changes to has. Este caso es particular, es una excepción, porque él no entra en las reglas que yo les expliqué, sino que es irregular. Es decir, que a él no le vamos a agregar ninguna S, sino que cambia de forma. Cambia de have, H-A de pequeña E, a has, H-A-S, en la tercera persona. ¿Ok? Entonces, en la pregunta él es have y en la respuesta es has. Yes? Very good. So, esta es nuestra tercera y última parte de nuestro tema. I'm going to give you the instructions. Les voy a dar las instrucciones para realizar su trabajo que va a llevar estas tres partes. Un solo trabajo que va a llevar estas tres partes. Ok, bien especificadas. So, wait for that and see you next. Bye.